¿Qué tal, mi gente de Chingón Deportes Network? Bienvenidos a un nuevo episodio de Rumbo a Octubre, en donde cubrimos a los Chicago White Sox y a los Chicago Cubs a lo largo de esta temporada 2026 y también unas cuantas noticias alrededor de las grandes ligas. Bien, acompañándome el día de hoy es Miguel Vargas. Miguel, ¿cómo estamos el día de hoy? ¿Qué tal el fin de semana? Todo bien, tranquilo, como siempre, llevándola con calma. Sí, Pero sí, bien. mucha actividad en lo que es las grandes ligas, mucho de que vamos a hablar y vamos a empezar justamente con la actividad de los Chicago White Sox que estuvieron en esta contra los Atléticos en una serie que se esperaba que ganaran, y es lo que hacen, ¿no? Ganan esta serie dos partidos a uno y los Chicago White Sox por fin dejan el sótano de lo que es la división central de la Liga Americana. Sí, estuvieron muy cerca incluso de barrer la serie y despertó la ofensiva, ¿no? Tuvieron un Sí. par de semanas y ya un par de días apagados y despertó Murakami, que también Claro, que claro, claro. no había bateado ya los últimos días Sí. y se notó, ¿no? Que es fundamental en este equipo. Cuando ese tipo esté encendido, va a poder traer muchas victorias al equipo. Sí, Es vamos importante. a hablar justamente de la actividad de este equipo y de Murakami. Y vamos a entrar a lo que son los highlights del partido, el último partido que tuvieron los Chicago White Sox contra los Atléticos. Vemos el cuadrangular aquí de Derek Hill, un jugador que está peleando por un puesto aquí en esta alineación, que se le está presentando la oportunidad y abre el marcador con este cuadrangular. Lo vemos aquí, Chase Majoff envasándose en segunda base y este bate fuerte de Miguel Vargas, el que tú decías era el tercer jugador, ¿no?, de este trío de los Sí, Chicago White Sox. también es un trío de ofensivo que debería estar conformado con Vargas, Murakami y Montgomery. Así es, y luego vemos aquí el cuadrangular de los Atléticos para acercarse un poquito en ese marcador, cuadrangular solitario, celebrando para tratar de rescatar esta serie contra un Noah Schultz que permite su primer cuadrangular. Y fue la única carrera que justamente permitió en este partido, sí, que pudo hacer los ajustes del primer partido, que en el primero se vio un poco descontrolado, me imagino los nervios un poco, es el debut en la Grande Liga, pero vino y se pudo llevar su primera victoria. Y aquí el cuadrangular de Murakami, 3 cuadrangulares en 3 partidos consecutivos después de una sequía un poco corta de 2 carreras, impulsando marcador 6-1, y detrás de él Jose Montgomery. Lo que yo en el inicio de la temporada dije, esta dupla de jugadores van a ser peligrosos en los cuadrangulares. Ya vemos aquí los 2 cuadrangulares de parte de Jose y de Murakami. Y para terminar el partido con el marcador 7-4 será Anthony Domínguez, este relevista cerrador para los Chicago White Sox, que le está dando bastante beneficio. Sí, no, sin duda, es que eso es clave, pues tener un tipo así con tanta confianza para el noveno inning es muy importante, porque eso te va a mantener mucha victoria durante la temporada. Eso quizás le ha faltado los últimos años a Chicago. Juegos que a lo mejor se podían llevar la victoria, pero un mal bullpen termina dañando todo, porque ¿sabes? Tienes buena ofensiva, te hacen las carreras, pero si tú no puedes mantener esa ventaja, va a ser muy difícil llevarte la victoria. Y vamos a hablar justamente de ese bullpen, pero vamos a platicar un poquito para empezar lo que fue el jugador Murakami, que está rompiendo récords para lo que es un jugador japonés en las grandes ligas. En sus primeros 21 partidos, estos 7 cuadrangulares ya superan a lo que fue la estadística de Shohei Ohtani cuando él debuta en las grandes ligas, 5 cuadrangulares en 21 partidos. Bueno, Murakami ya lo superó. Y bien oportuno en este momento, porque justamente se dieron unas declaraciones donde él dijo que la MLB no le parece tan difícil. Claro. Y justamente es cuando despierta la ofensiva aquí, con esos 3 cuadrangulares de manera consecutiva, en 3 partidos consecutivos. Y por segunda ocasión ya, porque recordamos que los primeros al inicio 3 cuadrangulares contra Milwaukee vinieron uno tras en el 3 otro. partidos consecutivos. Y segundo, lo que ya tiene un Grand Slam también. Entonces, los números de Murakami en este momento lo tiene tercero en lo que es la lista de cuadrangulares. También tercero en base por bolas. Es un jugador que se envasa, tiene 20 en esta temporada. Sí, justamente lo hemos hablado en episodios anteriores, que este es el perfil actual que le gusta mucho a los equipos de la Grande Liga. Mucha base por bola y mucho cuadrangular. Sí, es un jugador muy paciente y en momentos claves demuestra el poder detrás de ese bate. Como lo mencionábamos, esos 5
cuadrangulares de Shohei Ohtani. Detrás de él estaba Seiya Suzuki con 4 cuadrangulares en su temporada de debut con los Chicago Cubs. Y Masataka Yoshida con 4 cuadrangulares. Bueno, Murakami por mucho ya los ha superado. No, y yo creo que él va a romper la mayoría de récord para un japonés en su primera temporada, sí, sin duda. El récord creo que es de 24 cuadrangulares, 22, Sí, y sí. yo creo que fácilmente te puede dar 30 Creo que cuadrangulares este año del Murakami. mismo Shohei Ohtani. Sí, Shohei Ohtani. Entonces, sí, ya está ¿a qué? Un cuarto. Sí, no, yo creo que va a dar sus 30 jonrones en su primer año tranquilamente. Entonces, está en pláticas para el novato del año, ¿no? no, sin duda. Sería sin duda. impresionante para un jugador no solamente japonés, pero también de los Chicago White Sox, que Sí. tenga por lo menos un éxito, podamos lucirnos con algo, ¿no? No, y yo creo que justamente lo hemos venido hablando. La gerencia de Chicago tiene que aprovechar justamente este trío, Claro. Miguel Vargas, Sí. Montgomery y Murakami, tratar de hacer unas buenas inversiones alrededor de estos 3 Sí. jugadores para armar una buena franquicia y terminar de mover bien el picheo, tanto la rotación como el bullpen. Sí. Tienes ese novato Schultz, 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 sí. y seguir viendo a ver si tienes algún otro prospecto, pero invertir para mejorar Claro. ahí y volverte más competitivo. En su segundo partido de su carrera, vimos los nervios en el primer partido para Noah Schultz, Normal. unos cuantos errores en la primera entrada, un mal envío hacia home tratando de ganar a la carrera, evitar la carrera que entrara, pero ya en este segundo partido se vio más controlado, solamente Sí. permite un hit, es ese cuadrangular, esa carrera que permite y consigue 6 ponches en lo que fueron 5 entradas lanzadas. Se vio mucho mejor este novato para los Chicago White Sox. Y sobre todo las bases por bola. Eso es muy importante. A veces el éxito de un lanzador depende mucho del control. Claro. Y 4 bases por bola en tu primera apertura, Sí. se nota obviamente los nervios, ¿no? Sí, sí, sí. Obvio, es tu primera apertura en la Grande Liga, tu debut. Pero aquí es donde está la calidad del lanzador. Poder hacer el ajuste a su segunda salida. Claro. Bajar a una base por bola. Solamente permitir Sí. un imparable. Ya te habla de la calidad del chamaquito que puede pintar buenas cosas aquí en Sin Chicago. duda, ojalá le vaya bien a lo que es el resto de la temporada. Para él no es un lanzador que sin duda se va a mantener en la rotación, no solamente porque tiene el nivel y lo demostró en la AAA, pero por la necesidad de los Chicago White Sox, obviamente, Claro. ¿no? Va a tener un espacio en esta rotación de los Chicago White Sox. Ahora hablamos del bullpen de los Chicago White Sox. En este momento es el tercer peor bullpen con un promedio de 5.64, empatado en primera posición con 66 carreras permitidas, segundo en base por bolas con 59. Esto te habla de un bullpen que no se le ha invertido, que simplemente son jugadores que están formados en ese bullpen sin mucha experiencia, sin mucho nivel, y se está notando. Sí, no, aquí hay que hacer un trabajo, no sé dónde va a empezar, si por el coach de picheo, Claro. pero algo tiene que mover aquí la mata de Chicago para poder mejorar eso, ¿sabes? Estar entre los líderes en base por bola. Eso no le beneficia a nadie. Base por bola es un sinónimo de carrera, básicamente. Sí, Cada vez que un lanzador se mete en problema por base por bola, eso se va a convertir en carrera. claro. Entonces, si tú eres entre los líderes en base por bola, tenlo por seguro que vas a permitir muchas carreras y ahí es donde vas a hacer sufrir a tu ofensiva, porque Sin entonces duda. viene, haces 2 carreras, pero te hacen 4, va a estar complicado ganar. Claro, claro, y lo vimos en esa serie justamente con la oportunidad de ganar ese segundo partido, y ya lo que vimos en el tercero hubiera sido la barrida. Dejas en un partido donde tienes la ventaja de 6 carreras a 1, que el equipo de los Atléticos, que está muy limitado en el aspecto ofensivo, no solamente te empata el partido, pero remonta en el marcador. Eso es problemático para un bullpen. Sí, y no te estás enfrentando a una de las alineaciones más temibles. Claro, Entonces, esto te habla que cuando te vayas a enfrentar a los equipos contendientes, exacto. ya vas a sufrir mucho más, ¿me entiendes? Sí. Esos equipos que tienen esos caballos en line-up, que reciben mucha base por bola, que son Sí. más pacientes, que tienen más poder, olvídalo, no vas a tener resultados positivos. Sin duda, pero por lo menos se salen del sótano, están en la cuarta posición por encima de los Kansas City Royals. Esta división se presta para eso, va a haber mucho movimiento porque a la diferencia de lo que es la
la central de la Liga Nacional, bueno, estos equipos no son tan buenos. Entonces, hay espacio para que los Chicago White Sox ganen, se enrachen y puedan escalar un poquito más. Por lo menos, yo lo dije al inicio de la temporada, tercera posición. ¿Te mantienes con cuántas victorias? 75. Sí, el camino a 75 sigue vivo y bastante. O sea, estamos apenas en abril, ¿no? Hay mucho béisbol por cual jugar y si Murakami, Jose Montgomery y Miguel Vargas están jugando de esta manera, yo creo que sí va a tener oportunidad de llegar a 75. Entonces veremos cómo sucede el resto de la temporada para los Chicago White Sox. Ahora vamos a cambiar y darle vistazo al equipo del norte de la ciudad, los Chicago Cubs, que recibieron en casa a los New York Mets, un equipo que viene sufriendo y duro, la verdad. 8 derrotas perdidas consecutivas antes de esta serie contra los Chicago Cubs, y los Chicago Cubs aprovecharon en lo que... Este mal momento de los Mets. Y justamente para ello también terminar de alzar vuelo, ¿no? Porque los Cubs no habían iniciado de la mejor manera. Claro. Y qué mejor momento, ¿no? De catapultarte. Y se vio justamente el día de hoy, mientras estamos grabando, hemos tenido otra victoria, entonces se ve ese buen momento de Chicago, ¿no? Aprovechan esta caída de los Mets y dice, bueno, vamos a terminar aquí de agarrar vuelo y agarrar impulso para empezar a pelear ahí en esa división que también está bien peleada. Y vamos a ver justamente actividad en esta serie, empezando aquí con lo que fue Seiya Suzuki, impulsando carrera. Ahí un mal error ahí por ahí de el jardinero de los New York Mets, Suzuki, impulsando carrera. Ahora otro bate caliente detrás de Nico Hoerner, este jugador Ballesteros, Moisés Ballesteros, la verdad está rompiéndola como bateador designado, ya con otro cuadrangular aquí. ¿Qué estás viendo de este jugador venezolano? No, la verdad que me ha sorprendido mucho. Se ve como si tuviera mucha experiencia en las grandes ligas. Se ve que ha cambiado mucho su mentalidad. Y tengo muchas expectativas con él ahí en Chicago. La verdad que me gusta mucho. Aquí Seaman impulsa carreras para acercarse en el marcador que tenía de ventaja los Chicago Cubs 4-0. Bueno, impulsa carreras y aquí se pone un poco peligroso, ¿no? El equipo de New York Mets contra Cabrera. Ahí vemos otras carreras impulsadas, se acercan en el marcador, ¿no? Mucha actividad en este partido. Este lanzamiento aquí de PCA a segunda base, impresionante. Ese poder que tiene en el brazo PCA, ¿no? No, y a veces cuando él no te está aportando a la ofensiva, por lo menos en la defensiva siempre está rindiendo. Y con un corredor en primera base, el hombre del momento, Nico Hoerner, con otro cuadrangular en esta estadía en casa, el bate más caliente sin duda de los Chicago Cubs. Jugador de la semana. Constante jugador oficialmente de la semana. Detrás de él, por ahí, Dansby Swanson en una jugada horrorosa. La verdad, este infield de los New York Mets en este partido se vio desastroso. Vamos a hablar un poquito más en detalle más adelante, pero el infield no ayudó para nada lo que fue el marcador. Aquí vemos otro error en lo que fue un bote hacia tercera. No pudo lanzar a primera. Vemos un roletazo aquí a segunda. Pésimo, ¿no? Un lanzamiento al Lindor que no pudo conseguir el out ahí en segunda base. Sí, no, entonces tú ves un equipo básicamente que está apagado a la ofensiva, el picheo no está trabajando bien y entonces ahora le suman la defensiva, están destinados a los fracasos. Exactamente, y otro error con las bases llenas ahí en la primera base, no pudo recuperar bien la pelotita y impulsan más carreras los Chicago Cubs. Seiya Suzuki aquí causando impacto, queriendo correr hacia tercera, pero lo detienen y se detiene en segunda base. Y Shaw, lo que es aquí, se doble, impulsa a Seiya Suzuki. Más carreras para este equipo de Chicago que la verdad se ha visto muy bien, ¿no? Uno de los mejores en carreras impulsadas a lo largo de estas últimas dos series. Tenemos aquí a Bush en segunda base y Manea, el lanzador de los New York Mets, simplemente también no está viéndose al nivel de lo que hemos visto. Lo que dirían unos dominicanos llevando la tambora. Exactamente, y Ian Happ con este cuadrangular de 2 carreras le pone la cereza al pastel. Marcador de 12 carreras a 2 a favor de los Chicago Cubs en un partido con mucha actividad ofensiva, pero al final del día termina lo que es la barrida de los Chicago Cubs sobre los New York Mets. Y vamos a hablar justamente del jugador
jugador más valioso de este equipo de Chicago en este momento, jugador que recibió extensión antes del inicio entre la temporada, en las primeras semanas de la temporada, Nico Hoerner. ¿Qué has visto de Nico Hoerner ofensivamente? Esta semana ha sido espectacular, ¿sabes? En 6 partidos se llevó el jugador de la semana en la Liga Nacional, claro, dejando un guard de 0.4, 3.46 de promedio bateo, 3.57 de porcentaje envasado, 2 honrones, 11 carreras impulsadas, o sea, la bujía de este equipo como tal esta semana, y fundamental en lo que estamos hablando, pues en la subida de estos Cubs de Chicago por volverse ya contendientes en esta división, que está bien peleada, ¿no? Entonces, Nico Hoerner es parte de esos jugadores clave que necesitan los Chicago Cubs para poder competir. Y cuando hablamos de lo constante que ha sido el bate de Nico Hoerner, a comparación al resto de sus compañeros que han pasado por una sequía increíble. Estamos hablando de PCA, estamos hablando de Bregman, estamos hablando de Dansby. O sea, hay unos cuantos bates que ya se están calentando, ¿no? Seiya Suzuki, Ian Happ, Ballesteros. Pero el bate de Nico Hoerner desde el 20 de abril ha sido el más constante, no solamente en las grandes ligas, pero aquí para los Chicago Cubs. Tiene 20 hits, 3 cuadrangulares. Promedio por encima de 300. Sí, ha impulsado 18 carreras con ese promedio de 3.51 y un OPS de 9.58. Está caliente. Sí, no, sin duda ha estado increíble. Y no solamente en eso, porque es un tipo muy versátil, te aporta obviamente toda esa ofensiva increíble y también defensivamente lo vemos haciendo jugadas brutales. Claro. Entonces está siendo el jugador más importante actualmente de esos Chicago que estaban un poco apagados al inicio de la temporada. Y ya obviamente te habla de que este equipo es muy completo. Sí. ¿Sabes? Cuando despierte PCA, cuando despierte Alex Bregman, cuando despierte Bosch, va a ser un equipo muy temible, ¿no? Entonces, lo bueno es que no han entrado tanto en desventaja y se han podido mantener competitivos a pesar de los malos momentos, ¿no? Entonces, es un equipo que está listo para ganar. Y lo que me impresiona también de Nico Hoerner es que aceptó esa extensión de contrato sabiendo que él tiene para alzar su nivel, ¿no? Y yo creo que al final de esta temporada, si no hubiera firmado contrato, hubiera recibido un poquito más de dinero. Y como está el mercado actualmente elevado, o sea, actualmente cualquier jugador que sale a la agencia libre sabe que su precio se va a multiplicar. Claro. Y teniendo la temporada que está teniendo, mucho más. Sí. O sea, imagínate Nico Hoerner finalizando esta temporada, 25 jonrones, 20 jonrones, guante de oro nuevamente, promedio por encima de 300. Es un tipo que le iban a dar mucho más dinero. Y sobre todo en el mercado no hay mucho segunda base élite. Exactamente, sí, también. Que eso es otra cosa. O sea, él iba a salir a un mercado donde no iba a competir con mucho segunda base. Entonces eso le iba a elevar mucho más el mercado y vamos a ver muchos equipos compitiendo. Pero bueno, él decidió quedarse aquí en Chicago. Beneficio para el equipo de Chicago, que obviamente siempre es un riesgo al inicio de la temporada extender a un jugador sin saber lo que es el nivel que va a presentar a la próxima temporada, las lesiones que también pueden causar impacto. Entonces siempre es un riesgo, pero con Nico Hoerner, no solamente lo que ha demostrado esta temporada, pero las últimas 2 para mí, sin duda fue un jugador que merecía esa extensión y ojalá ese mismo riesgo pueda darle frutos, ¿no? al equipo de los Chicago Cubs con PCA. Sí. Es la última pieza, en mi opinión, que va subir el nivel de los Chicago Cubs por encima de los otros 4 equipos que ahorita en este momento están calientes también. No, y yo creo que hay que aplaudirle a la gerencia de Chicago porque justamente se arriesgaron a darle esas extensiones de contrato a 2 jugadores y más la firma de Alex Bregman. Sí. Pero entonces tienes 3 jugadores sumamente importantes, un núcleo competidor por los próximos 5 años. Entonces eso y Dansby, que apenas tiene Dansby 2. también, obviamente que ya lo habían firmado hace un par de años. Entonces mantienes un núcleo que está joven, está competitivo por los próximos 3-4 años que sabes que vas a competir. Claro. Entonces, y a un costo accesible, ¿sabes? No, nada loco, nada por encima del mercado. Tú no tienes la segunda nómina más alta Claro. ¿sabes? ¿Sí me entiendes? Han hecho las cosas... pasas vergüenzas como los Mets, ¿no? Exactamente. Entonces, está básicamente con un precio bastante moderado, sin necesidad de exagerar y montarte en los altos precios de los Dodgers.
armas un equipo sumamente competitivo. Que para la ciudad de Chicago y los equipos de Chicago es la mejor tona de música en los oídos, porque un jugador o un equipo barato que esté produciendo es el sueño para cada dueño de la ciudad de Chicago. Y creo que la ideología que han ido agarrando los últimos años, el último Sí, campeonato claro. que le dieron a esta ciudad, Ujú. fue justamente confiando en esos talentos de ligas menores, Sí, confiando en Javi Baez, claro. Addison Russell en ese momento, Rizzo, Sí. Bryan, todos esos jugadores. Fue un núcleo joven que lo mantuvieron Schwarber por 5 años, Sí. se volvieron competitivos, o sea, era un núcleo ya joven, unido, Sí. y ya sabían cómo ganar. Y eso fue básicamente la receta al éxito. Y creo que están repitiéndolo Claro, actualmente. han tenido sus buenas decisiones y sus malas, obviamente. Para muchos aficionados, los Chicago Cubs, el dolor de ver a Kyle Schwarber tener éxito duele, ¿no? Claro. Pero también hay que darle méritos a la gerencia de no extender simplemente por el cariño al jugador, a jugadores como Anthony Rizzo, Chris Bryan y Javi Baez. Sí. Que sí, cuando llegó el momento de tomar la decisión si dejarlos ir o extenderles el contrato, desafortunadamente para la afición en ese momento fue de dejarlos ir. Sí, han sabido Y- matar el proyecto Exactamente, en el momento cuando clave. era el momento Claro. claro, porque de ahí en adelante Javi Baez no ha rendido. Ha tenido una buena temporada el año pasado con los Detroit Tigers. Ha recuperado un poco el nivel. Pero sus años con los Mets, Sí. la media temporada con los Mets y luego al inicio con los Tigers, no fue de nada mejor. Y luego Chris Bryant se ha desaparecido por completo. No, ¿no? fuera del panorama. ya Con no- los Rockies por las lesiones. Anthony Rizzo es el único que ha tenido algo de éxito. y ya está retirado. Ya está retirado. Entonces, méritos a la gerencia por tomar las decisiones difíciles, pero también se les han escapado unos cuantos. Nick Sí. Castellanos, Kyle Schwarber. Entonces, son dos jugadores que ahorita están rindiendo en Philly, ¿no? Yo creo que la diferencia justamente en ese momento era que invirtieron muy bien en su rotación. Tenían a John Lester, invirtieron en Jay Arrieta, Ujú. tenían a Kai Henry, joven. Claro. Entonces, creo que es lo que le está faltando en este momento. Evidentemente, también golpeados por vamos a decir, una pandemia de lesiones. Sí. O sea, tienen creo que 10 lanzadores lesionados, Sí. entonces es muy difícil competir así. Sin embargo, Titulares sin de em- rotación. Exacto, no, por no eso. cualquier lanzador. entonces, por ahora, con todo eso están luchando, pero va a ser muy difícil competir si no puedes mantener esos lanzadores saludables. Sí. Ahora, dándole un vistazo a lo que es la división, estos 5 equipos que están calientes en este momento solamente los separan por 2 partidos, ¿no? El último lugar con el primero. Los Chicago Cubs ya hicieron el primer objetivo, escalar por lo menos al cuarto lugar, pero no se han despegado tanto así, ¿no? Claro. Porque está muy cerrada esta división. ¿Cuáles de estos 5 equipos, sin contar a los Cubs, que yo creo sabemos que si llegan a su nivel pueden ganar la división fácil, pero cuál detrás de los Cubs, de los 4 que restan, van a poder continuar ese ritmo y mantenerse en la lucha? Yo creo que los Rojos de Cincinnati. Wow. Yo creo que Terry Francona es un tipo que sabe hacer magia. Él, Sí, con claro. pocas herramientas que le pueda dar una gerencia, Ujú. él es un tipo con tanta experiencia y que no sé cómo será el funcionamiento de su cabeza, pero Sí, sí. un tipo que sabe ganar. ¿Sabe? A través de su trayectoria, yo lo he visto con pocas piezas, saber moverlas, saber hacer los ajustes Claro. necesarios para que un equipo gane. Y siendo sincero, los Rojos de Cincinnati no es que tienen un equipazo No, para, no, para nada. para ser contendientes, pero Terry Francona sabe mover las piezas para que puedan ganar. Si un entrenador pudo terminar con una maldición, te pone el récord de la historia, ¿no? Terminar con una maldición como fue la de los Boston Red Sox en su momento y enfrente de ese equipo, Terry Francona. Me gusta los Reds. Una pregunta, ¿Francona no estaba con Cleveland cuando la Serie Mundial? ¿O ya no estaba? No, ya no está. ¿Ya no estaba? Hay que recordar que Terry Francona también fue entrenador de Michael Jordan. Así que este hombre tiene historia con estrellas y también con equipos que no se espera mucho de ellos y pueda sacar resultados. Entonces, Sí, sí. Un veterano de entrenador, como me gustaría que se viniera para ¿A quién acá, te para gusta a ti? los Chicago White Sox. Para esta división, yo pienso que la verdad, los Milwaukee Brewers, a pesar de que bajaron un poquito, Claro. se van a mantener, se van a enrachar
aprovechar en algún momento. Claro. Y van a ser el favorito para ganar la división por segundo año consecutivo. Yo creo que si las lesiones de los Chicago Cubs con los lanzadores siguen, si mantienen persistente a lo largo de esta temporada, ahí es donde Milwaukee va a poder aprovechar, en mi opinión. Sí, aquí es donde se ve básicamente beneficiado Milwaukee porque tiene una muy buena rotación. Ujú. También tiene una gran camada de talento joven en el picheo. Ujú, Y creo que esa es parte de su éxito. claro. Va a depender mucho de su ofensiva hasta dónde llegan. Sí. Se están encendiendo, poco a poco están Ujú. ahí agarrando ritmo y es un equipo que en lo que agarre racha va a subir muy rápido. Así es. Bueno, así fue la actividad de los Chicago Cubs y los Chicago White Sox. Chicago Cubs barriendo a un equipo desinflado por completo como lo son los New York Mets, y los Chicago White Sox ganándole a los Atléticos allá en Sacramento en una serie de 3 partidos, ganando 2 de 3 partidos, para así también ambos equipos escalar en la división y ponerse en la 4ª posición. Obviamente diferentes récords, pero están gozando del 4º lugar por el momento los equipos de la ciudad de Chicago. Ahora vamos a hablar de un rival de los Chicago Cubs en este fin de semana, en los New York Mets, que la verdad está causando problemas y muchas preocupaciones en la ciudad de Nueva York, porque está viviendo uno de los peores momentos en su historia. Empata la racha más larga de derrotas que obtuvo en lo que fue la temporada de 2004, con lo que fueron 10 derrotas consecutivas. Bueno, ya la superaron. Sí. ¿No? Bueno, esta racha es tan negativa que estuve viendo unos datos que supuestamente en la historia del béisbol solamente 4 equipos han podido remontar un déficit cuando pierden 10 juegos de manera consecutiva. Pueden remontar esto durante la temporada y terminar clasificando en playoff. O sea, no es algo común. No. O sea, la historia está en contra de los Mets de Nueva York. Sí, y lo están demostrando. Lo vimos en este partido, en los highlights que tuvimos al inicio del repaso de los Chicago Cubs. Errores en el infield. No estamos viendo guantes seguros. Estamos viendo a jugadores que se les nota en la cara ese desinterés, ¿no?, que existe dentro del equipo. No hay química, no hay comunicación, no se ve nada de un plantel con el dinero que se ha invertido que merece estar compitiendo, ¿no?, en las grandes ligas. Pero yo creo que estas son las crónicas de una muerte anunciada, hermano, porque justamente cuando empezaron esas firmas, como la de Bobby Shedd, Sí. como la de Jorge Polanco, no firmas a Pete Alonso, cambias a Brandon Nimmo, Sí, y todo lo que se rumoreaba que supuestamente Bobby Shedd lo iban a mover de posición. claro. Entonces ibas a iniciar una temporada en la que se supone que eres un equipo contendiente, Sí, con jugadores defensivamente donde no han jugado nunca. exacto. Estás jugando en primera base un Mark Vientos, o de repente colocas un Brett Batty. Ujú. En tercera estás con Bobby Shedd, que nunca había jugado esta posición. Es Poco a increíble. poco vamos a ver que mejoran, Sí. porque son profesionales, son grandes ligas, pero eso te va a pasar factura y te está justamente dañando en este inicio de temporada, que lo dije en el pasado episodio. No vas a ganar el campeonato en el mes de abril, pero sí lo No, puedes perder. lo puedes Entonces perder, ya sin duda. ahí ya los Mets, las alarmas están... No, y el estado anímico de tus estrellas. O sea, Juan Soto obviamente lesionado, pero antes de su lesión estaba pasando por mal momento y la afición ya lo estaba reprochando, ¿no? Ya Claro. le estaba llamando la atención. Y Francisco Lindor, ves en su cara a la diferencia. Yo te diría cuando jugaba en esa media temporada, cuando jugó con Javi Baez, segunda y campo corto. Los dos se veían felices, se veían que había química entre los dos. Ahora, y eran los jugadores con más renombre en ese tiempo de los New York Mets. Ahora con Juan Soto no lo estamos viendo, no estamos viendo esa comunicación, esa química. En lugar de ver a un plantel feliz, estamos escuchando muchos rumores, ¿no?, de que existe tensión entre esos dos jugadores. Sí. Entonces, el equipo de Nueva York, de los Mets, más con las aspiraciones que habían entrando a esta temporada, está dejando mucho que desear y podría ser el mayor fracaso, no solamente de Nueva York, pero de las grandes ligas. Sí. Y justamente aquí yo analizo que sea Juan Soto o sea Lindor, alguno de los dos va a tener que dar el paso y convertirse en el verdadero líder del equipo, que creo que es lo que falta aquí, un tipo que alce la voz y diga, no, aquí yo pienso que debería ser Juan Soto, porque es el tipo que va a durar más años aquí. Claro. Y yo creo que es el que debería dar el paso adelante, quizás arreglar lo que tenga con Lindor. Mira, ¿sabes qué?
vamos a dejar eso en el pasado, pero necesitamos ganar, ¿sabes? Veo muchos comentarios de gente diciendo que a lo mejor Juan Soto ya está arrepentido y él se puede salir de su contrato, Sí. creo que en su cuarto año. Ujú. Y hay gente que dice que a lo mejor se puede salir de su contrato, pero yo creo que a lo mejor él también puede optar por el reto de decir, ¿sabes qué? Mira, yo voy a tomarme aquí el reto de ser el líder y Claro. vamos a darle la vuelta a la tortilla, porque eso es lo que hace un jugador competitivo, ¿no? Sí. Y tratar de hacer las paces con tus jugadores, con tus compañeros Sí. y ganar. ¿Sabes? Para eso te trajeron. Y se puede hacer, solo que hay que dejar los egos a veces también a un lado. Y esa ahí justamente lo que iba, lo que está dando resultado el ego de Juan Soto, el decir, sabes que yo valgo más que un equipo, y toma la decisión de firmar con los Mets cuando existía la posibilidad de mantenerte con los Yankees y estar rodeado por bastante talento, con una rotación en esta temporada que sin Garrett Cole, que sin Rodón, se está viendo bastante bien, manteniendo un promedio por debajo de 3, ¿no? 2.36 creo es el promedio de esta rotación actual de los Yankees. Entonces estás en una posición para tomar un paso pequeño para la Serie Mundial, de ganar una Serie Mundial, y tomas esa decisión muy egoísta, en mi opinión, de decir, yo quiero mi dinero, yo sé lo que valgo y tal vez me voy a pedir más de lo que valga. Y ahora... Pero incluso yo no creo que sea una cuestión de dinero, porque supuestamente los Yankees también le hicieron su oferta. O sea, ahí hubo algo más, porque los Yankees también acercaron esa oferta de 760 millones, creo que fue. Entonces, a mí me sorprendió completamente. Para mí, incluso lo considero un error. Claro, porque Juan Soto, lo que significa un dominicano en Yankee en Nueva York, era mucho más grande. El legado pudo haber sido mejor. Y yo creo que había una buena conexión con él y Aaron Judge. Creo que se llevaban muy bien. Creo que Aaron Judge es ese tipo de jugador. Desde el principio, él dio un paso al lado. Incluso fue un tipo que se movió de posición. Le cedió el right field. Y él dio el paso al lado y dijo, ¿sabes qué? Mira, yo quiero ganar. Trae todo para acá, vamos a competir. Y lo recibió como un hermano y se notaba en el terreno. Sin duda, y también los errores y tal vez el bajo nivel en los jardines de Juan Soto se quedaban un poco en segundo plano, porque el enfoque siempre está en Aaron Judge y qué está haciendo bien y qué está haciendo mal Aaron Judge. Entonces, de la manera que juega Juan Soto en el jardín derecho, no es de lo mejor. Entonces, con los Yankees cometía errores, pero quedaban en segundo plano detrás de lo que era Aaron Judge y el éxito de Aaron Judge. Pero aquí en los Mets, la atención está 100% en ti. Sí, ¿no? Y ahora más, porque te estás considerando a Juan Soto como el salvador, ¿no? De estos New York Mets cuando regrese de su lesión. y vamos a ver, si no llega a ese nivel... No, y tiene que ser el salvador, porque justamente está haciendo la peor ofensiva de todas las grandes ligas. Estamos hablando del peor porcentaje envasado de toda la MLB. Sí. El segundo equipo con menos carreras en toda la MLB. Increíble. El cuarto equipo con menos honrones. El octavo equipo con menos promedio bateo de la liga. ¿Sabes? La ofensiva está desastrosa. Sí. Y en esta racha justamente de 11 partidos, se llevaron 3 blanqueadas, 9 partidos justamente con menos de 2 carreras. ¿Sabes? 2 series barridas. 3 series barridas. 3, así o sea, los barrió Cubs, los Cubs, los barrió Atléticos y los barrió otro, pero fueron 3 series barridas. Entonces, desastroso total. Increíble, ¿no? La situación con los Mets, y vamos a ver si realmente Juan Soto ahí se gana su dinero. Ya lo tiene ganado, ya firmó el contrato, pero la afición, con más dinero que tú ganes, más te va a exigir. Y mañana va a ser interesante porque mañana vuelven al Citi Field. Claro. Y hay muchas expectativas, pues seguramente van a ser abucheados. Para mí, no me cabe duda que la afición de los Mets va a abuchear a ese equipo del momento que salgan a batting practice. O sea, va a ser un show completo ahí en lo que es Citi Field. Ahora vamos a cambiar un poquito la página y platicar sobre lo que es para nosotros idealmente un lanzador que realmente podemos destacar a lo que ha sido este inicio de temporada y también en esta semana, empezando con, para mí, un cerrador, un relevista
de los San Diego Padres, que está a nada de hacer historia en lo que es el equipo de los San Diego Padres, llegando con la posibilidad de romper la marca de más entradas sin permitir carreras. Está de manera consecutiva. De manera consecutiva, incluyendo los partidos de la temporada pasada. Sí, el final de temporada. Para los Padres, Mason Miller, que se vio muy bien en el World Baseball Classic, se está viendo muy bien para iniciar esta temporada. 33 2/3 de entradas es la marca más alta de los Padres, y Mason Miller está a una entrada de conseguirlo. Ahora, la duda está en que si pueda hacerlo, porque están los Padres por visitar a Coors Field. Sabemos que la elevación siempre es un factor. Cualquier contacto puede ser un batazo largo. Y las cosas se ponen peores porque viajan a México para enfrentar a los Arizona Diamondbacks. Y ahora, si la elevación de Citi Field de Denver, ahí en Colorado, es un factor, bueno, en México la elevación es mucho más. Pero yo creo que no va a ser preocupación para él, porque fuera preocupante si le hicieran contacto, porque aquí la cuestión es que no le hacen contacto. Entonces, si le hacen contacto, puede preocuparse. Una entrada yo creo que sí la consigue, y estaremos hablando de un lanzador joven que va a romper récords para los Padres de San Diego. Sí, no, un nivel impresionante. O sea, estamos hablando de básicamente el cerrador más dominante de la actualidad, ¿sabes? Exactamente. Este tipo de 34 oportunidades dadas, tiene 27 ponches. Exacto. Básicamente lo está dejando con un porcentaje de 79.4. Sí. Lo que podemos decir es que de cada 10 bateadores que enfrenta, 8 prácticamente son ponchados. Entonces, te habla de la calidad del tipo. Y los missing swing, es lo que te digo, es de los más elevados que hay ahorita en las grandes ligas. Es un tipo que no le hacen contacto. Entonces, imagínate, 79, el promedio de las grandes ligas está en 36, 38. No, es impresionante. Entonces, yo creo que sí va a superar el récord por lo menos de los Padres de San Diego. Ya el récord de las grandes ligas sí es un poco más complicado. Sí. Pero quién sabe, a lo mejor vamos a ver una temporada histórica. Podríamos estar viendo un relevista pelear nuevamente un premio Cy Young después de tantos años. La última que creo que fue Eric Gain con los Dodgers de Los Ángeles. Entonces, creo que podríamos estar viendo una temporada histórica con este señor Mason Miller, que está en un nivel impresionante. De verdad que tenía tiempo que no me sorprendía un relevista de esta si hubiéramos incluido los del World Baseball Classic, entonces ya hubiera superado, ¿no? No, y aquí donde yo le doy las gracias a Mar de Rosa por no usarlo en el noveno inning contra Venezuela. Sí. Porque esto pudo haber cambiado la historia por completo. Sí, enfrentar en el noveno inning a Mason Miller, que fue donde hicimos la tercera carrera para ganar el campeonato, pudo haber cambiado todo, porque a lo mejor si no hacías carrera y fue criticado. Y te dejan en el terreno, ¿sabes? Y por una tontería, porque supuestamente que no le habían dado permiso ni nada, pero ahí es donde tú tienes que... Omar López, supuestamente, lo habían llamado también, y le habían dicho como que no podía usar ciertos lanzadores. Claro. Y Omar López dijo, mira, estamos en la final. Sí, exacto. Hoy voy a usar todo el mundo, ¿sabes? Mañana me regañan si quieres. Sí. Que me cueste, pero por ahorita es lo importante, ¿no? Es una locura. Ahora, para ti, un lanzador, la verdad que yo creo que hay un lanzador que hay que ponerle el ojo y está siendo fundamental en el éxito de los Bravos de Atlanta, que están en el primer lugar del este de la Liga Nacional. Mientras estamos grabando esto, tuvo su tercera victoria. Se llama Bryce Elder. Creo que está lanzando muy bien. Hasta el momento tiene 3 victorias, una derrota en 5 aperturas, 1.50 de efectividad con 30 innings lanzados y 29 ponches. Y esto es parte fundamental de este equipo, ¿no? Creo que unos Bravos Atlanta, que eran de los equipos que menos se estaba hablando. Claro. Obviamente todo el mundo está dando contendiente a los Phillies, obviamente a los Mets de Nueva York, pero los Bravos Atlanta, cuando están saludables, es un equipo competitivo. Y la rotación siempre es parte clave de este equipo. Y justamente el éxito de jugadores como este, que son un poco bajo perfil, bajo el radar, así, sí. Es cuando estos equipos terminan de agarrar impulso. Entonces este chamaquito hay que estar muy pendiente. Y sabemos que el equipo de Atlanta ha sido siempre un equipo que produce bastantes lanzadores buenos, ¿no? Que tal vez se van de Atlanta, pero hacen bastante sonido alrededor de las grandes ligas en los equipos que terminan yendo, siempre ¿no? Ha sido una cuna. Han sufrido lesiones en los últimos años, pero actualmente tienen 2, Spencer Kolchebak, no sé cómo se pronuncia su apellido, y Spencer Strider, que son 2 lanzadores obviamente que vienen de las granjas de este equipo. Están lesionados, y es lo que justamente le ha afectado los últimos años. Sin duda. Pero
Ahora vamos a hablar de un bateador, un jugador que a vigilar para lo que es el resto de la temporada por el inicio que están teniendo en esta temporada 2026. Yo voy a empezar con Yandy Díaz, que la verdad con este equipo de Tampa Bay se está viendo muy bien. Sus promedios están impresionantes de 3.37, lo que lo pone en la cuarta posición. 4.27 de OBP, lo que significa que se está envasando, está poniendo en posiciones de anotar, y un slugging de 506. Entonces Yandy Díaz para mí es una de las razones por la cual este equipo está en la segunda posición, Claro. solamente detrás de los Yankees, y que para mí es un bate que va a mantener relevante al equipo de Tampa Bay. Y me gusta mucho que lo mencione porque creo que es un jugador, diría que infravalorado en la liga. Sí. Es un tipo que tiene un par de años dejando buenas estadísticas, que batea muchísimo, que defensivamente también aporta, y creo que casi no se le menciona, ¿sí me entiendes? Yo diría por su edad. Obviamente ya superó los 30 años. También por el mercado, pues sí. está jugando en Tampa, entonces como que, bueno, da igual. Pero si estuviese jugando en Boston, te aseguro que por más que tenga 38 años, da igual, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces, pero creo que los últimos años ha sido un jugador de mucha calidad y me parece muy infravalorado. Entonces me parece bien que lo mencione porque de verdad que se lo merece, pues. Sí, duda. Para mí es un jugador que, como te digo, va a mantener relevante a este equipo, que tal vez nadie lo esperaba que estuviera en segundo lugar en este punto de la temporada, ¿no? Solamente detrás de los Yankees. Sí, totalmente. De hecho, cuando tú hacías como un análisis de la división, Yankees, Boston, sí. Blue Jays, que vienen de ganar la división, Orioles, y después te decía, bueno, Tampa también. Pues, pero veremos cómo le va al Tampa, ¿no? Y cómo Díaz pueda impulsar a este equipo. Ahora, para ti, yo tengo a Ryan Hurt de los Piratas de Pittsburgh. Sí. Que también está siendo increíble en este inicio de temporada. Hay varios de Piratas de Pittsburgh que podría mencionar. O'Neill Cruz también está teniendo un gran inicio de temporada. Brandon Lowe también entre los líderes en cuadrangular. Pero me gusta mucho Ryan Hurt porque fue como la gran adquisición de Piratas en este invierno, que gastaron 30 millones ahí por el jugador y 2 temporadas. Sí. Y no está decepcionando, ¿no? Está siendo muy productivo, 329 promedio de bateo, un OVP 417, tiene un OPS 960 con 4 cuadrangulares, 23 imparables, 15 carreras impulsadas. Entonces, de mantener este nivel, estos jugadores, O'Neill Cruz, Ryan Hurt, Brandon Lowe, creo que me gusta mucho. Los Piratas de Pittsburgh podrían estar dando una buena sorpresa este año. Exactamente. Bueno, así 2 jugadores, O'Hearn para los Piratas, Díaz para los Tampa Bay Rays, los lanzadores Mason Miller. Son jugadores que la verdad hay que echarles un ojo, ¿no? A lo que es el resto de esta temporada 2026. Y a lo largo de esta temporada vamos a estar hablando de diferentes jugadores que están llamando la atención, ya sea en una serie o lo que ha sido hasta ese punto la temporada. Con eso terminamos este episodio de Rumbo a Octubre. Síganos para lo que es entre semana. Vamos a estar analizando lo que es la serie de los Chicago White Sox, que visitan a los Arizona Diamondbacks, y los Chicago Cubs, que ya iniciaron serie contra los Philadelphia Phillies. Tuvieron su primera victoria ya de la serie. Consiguiendo su primera victoria de la serie, a ver si pueden mantener esta racha ya de 6 partidos consecutivos con victoria, bates encendidos y buena ofensiva. También defensiva está poniendo a los Chicago Cubs en pelea para esa división que está bastante cerrada. Y también los Chicago White Sox en cuarto lugar, que están peleando por ahí para llegar a esa tercera posición que yo dije iban a terminar. No aspiramos a ganar la división, eso hay que ser realistas, pero sí el tercer lugar y 75 victorias, como lo dije al inicio de la temporada, y los repito y los seguiré repitiendo hasta que no exista ninguna oportunidad. Por el momento existe, así que síganos en nuestras redes sociales de Chingón Deportes Network y Rumbo a Octubre en Instagram, y también en Chingón Deportes Network en YouTube.